Listo. Ahora sí hagamos, como siempre voy a coger aquí cualquiera y obviamente voy a trabajar con matrices, por lo tanto pues hay que poner dos dimensiones, ¿no es cierto? Ustedes saben eso. Y puedo llamarla de cualquier forma, pero a mí me gusta utilizar las convenciones de siempre, es decir, que utilizamos mayúsculas para las matrices, pero eso no va a afectar en nada al programa, ¿no es cierto? Simplemente un nombre de variable y nada más. Lo que les puedo decir es que, ok, alguien me había hecho una pregunta, y gracias por el comentario en el YouTube de para qué sirve este using namespace. Esto simplemente hace que sea más corto, en vez de escribir std, cout y tal cosa, ¿ya? Solamente escribamos cout, o sea, lo que hace es carga el prefijo. O sea, si le quito esto, no es que va a dejar de funcionar, pero me va a obligar a que le ponga esto de acá. Es solamente una curiosidad nomás. Esto dice usar namespace, que decir prefijo, no, a final de cuentas. Nombre de espacio de nombre, bueno, prefijo. Utilizar el prefijo std, o sea, como que queda cargado y por eso es que nosotros solo hacemos esto y funciona. Solamente por curiosidad, si es que alguien tenía curiosidad de eso. Bueno, entonces tengo mi matriz A. Nosotros ya habíamos hecho pues la parte en la que se puede ingresar a la matriz. De ley les voy a decir que ingresen a matriz, ¿no es cierto? Les voy a decir, por favor, ingresen a matriz. Entonces, esto de ingresar filas, esto de ingresar columnas de la matriz, pues es algo que ya va a aparecer una y otra vez. ¿Sí? Ahora podemos utilizar m y n mismo, pero utilizar el mismo, tal como está el código anterior. O sea, pedimos m, que es el número de filas, y n, número de columnas. Y, y el bucle que se utiliza para poder rellenar una matriz, pues también es el mismo de siempre, ¿no? Y cualquier nombre que le pongamos a la matriz, yo voy a quitar esto. Debe haberle dejado arriba mismo, como gusten. Sí, esta es la capacidad, recuerden ustedes, así que la verdad no importa. Bueno, m filas, n columnas, y lo que he hecho es pues este código, este bucle de aquí, pues es el que se utiliza siempre en matrices. Todo el tiempo van a ocupar este de acá. Así que básicamente lo único que cambia es lo que queda esto de acá adentro. Sí, acá adentro va a cambiar, pero siempre que queramos recorrer una matriz, pues lo haremos con este mismo par de bucles. Así que prácticamente se van a memorizar este código o lo van a reutilizar de los programas que ya hemos hecho. Ustedes saben que este bloque de aquí lo que hace es ya ingresar en la matriz A todos los valores. ¿Sí? Entonces, básicamente toda la lógica ahora sí de mi programa estaría después, ¿sí? Después de que ya ha sido ingresada. Bueno, siempre es bueno ir probando de a poco, pero creo que esto, como ya hemos copiado código de otro lado, pues estoy casi 100% seguro de que esto sí está funcionando. Voy a copiar en un programa que se llama Matrix 2, ¿no? Esta es la base. Este programa que tengo hecho ahorita aquí, pues no hace nada más que ingresar número de filas de columnas e ingresar elementos en una matriz A. No hace nada más. Ahorita no está haciendo nada el programa, ¿no? Entonces, digamos que ahora recién vamos a hacer. Una cosa que se me está ocurriendo es, digamos que ya está ingresada esta matriz, como está ahí, ¿no es cierto? Y se me pide hacer, pues, después de esto, eh, se me pide hacer después de esto acá, pues, en un bucle diferente, recuerdo, como una parte diferente de la matriz, pues, sumar todos los elementos de la matriz. Es algo muy típico, ¿no es cierto? Si quisiera sumar todos los elementos de la matriz en el mismo bucle, bueno, claro, lo puedo hacer aquí, puedo hacer en otro bucle, ustedes saben cuál va a funcionar, ¿no? Digamos que suma es mi acumulador, siempre el acumulador de suma pues empieza en cero, ¿no es cierto? Y claro, yo podría haberlo hecho aquí mismo, ustedes saben, sería lo típico, suma es igual a suma, como todos los acumuladores, ¿no es cierto? Más el elemento que estoy ingresando, ¿sí o no? Y luego de eso de ahí pues mandaría yo a mostrar, eh, yo qué sé, la suma de los elementos de la matriz es, y mandar pues a imprimir suma, ¿no? O sea, no he hecho nada más que acumular la suma de todos los elementos. La cuestión es que tenemos que identificar dónde es, ¿no? O sea, es acá adentro donde va todo, ¿no? Prácticamente lo demás, digamos que no se toca. Sí, no se toca. Recuerden que I es siempre fila y J es siempre la columna. ¿Sí? Eso es lo que tengo aquí. Vamos a probar así de a poco a ver si está de acá. Estaba viendo que es lo único que hice. Simplemente aumenté un acumulador, cual he llamado suma, que empieza en cero, y que cada vez que ingresa un elemento en la matriz, pues vamos sumando todos los elementos. Voy a meter una matriz cuadrada de 3 por 3. Ok, y bueno, podríamos, si quieren, también el Excel, que es más visible al menos, ¿no es cierto? Es más visible.
realmente no sirve de nada más, simplemente es más visible. Es esta la diferencia para poder ir comparando de aquí. Entonces digamos que tengo una de 3×3 y puedo tener pues varios elementos, la tengo declarada como entero si no estoy mal, ¿sí? Entonces bueno, fracciones no vamos a meter, pero puedo meter pues positivos, negativos y 0, ¿no es cierto? Ok, esa es mi matriz de 3×3. Podemos ingresar la misma matriz acá. Sería 3, 4, menos 3, siguiente fila, 1, 0, 2, siguiente fila, menos 6, 6 y 5. Entonces, antes de ingresar este de acá, ustedes se fijan, la suma de esto de aquí me dice que es 12 positivo. ¿De acuerdo? Dice hay 9 elementos, la suma es 12, el promedio es 1,33. Eso es lo que me está reportando ahorita mismo el Excel. Entonces vamos a ver qué es lo que sale acá. Me sale la suma de los elementos de la matriz es 12. Ok, nada complicado, nada nuevo, ¿verdad? Podríamos de igual manera pues sacar todos estos reportes que están acá. Bueno, ¿cómo sé cuántos elementos va a tener mi matriz? No hace falta ni siquiera que cuente cuántos elementos me va ingresando, porque es igual pues al número de filas por el número de columnas. Ese es el número de elementos que va a tener mi matriz siempre, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera reportar también cuántos elementos tiene, podría decir la matriz tiene, podemos guardar m por n, ¿no es cierto? M por n por, quiere salir el por, m por n elementos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí voy a necesitar poner saltos de línea porque creo que va a empezar a verse feo. Simplemente sería m por n, ese sería el número de elementos de la matriz, ¿no es cierto? No es nada más. Vamos viendo nuevamente, voy a ingresar la misma matriz otra vez para siempre ir comparando con algo de referencia, ¿no? Entonces es 3×3, 3, 4, menos 3, 1, 0, 2, menos 6, 6, 5. La matriz tiene 9 elementos y la suma de los elementos de la matriz es 12. ¿De acuerdo? ¿Cómo haría yo para poder reportar este promedio de 1,33? ¿Qué haríamos para poder reportar el promedio de 1,33? ¿Qué haríamos? Y exactamente cuál sería entonces la fórmula. Sabemos qué variables tengo acá, ¿no es cierto? La suma total está en suma. ¿Qué pondríamos? ¿Qué escribiríamos en la línea de código entonces? Sabemos que las... Claro, eso sería, ¿no es cierto? Lo único sí es que sabe pasar acá en C es que se me sabe comer pues la parte decimal, ¿sí? Vamos a ver si pasa eso, pero estoy casi seguro que va a pasar esto. Es mejor que nos pase ahora para que ustedes, si les sale el mismo error, sepan qué es lo que está pasando, ¿no? El promedio, pongamos acá. Realmente es media aritmética, pero bueno, se acostumbra a decir promedio. Promedio de los elementos sería suma dividido para, voy a poner entre paréntesis solo por si acaso, m por n, ¿no es cierto? Eso sería todo. Como les digo, suma está como entero y m por n también son enteros. Es posible que me reporte el resultado como entero, se coma los decimales, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan que para poder evitar eso de ahí tengo que hacer que una de las variables permita decimales. Con eso ya se va ese pequeño error. Vamos a ver si se produce el error de ahí, justamente para que veamos cómo podemos evitarlo, ¿no? Okay. Acá está justamente, ustedes dicen promedio de elementos es 1, no me saca la parte decimal del punto 33, sino solamente me dice 1, ¿no? Entonces, para que me saque también esa parte de ahí, necesito que alguno de estos de acá sea decimal para que entienda que quiero que me muestre un decimal. Bueno, realmente no se me va a dañar nada si hago que alguno de estos sea decimal, pero para que tenga más sentido, pues suma podría ser decimal de m y n. Creo que está bien que sean enteros, ¿no? Entonces suma puedo hacer que sea que guarde decimales, ¿no es cierto? Podría ser que la matriz incluso guarde decimales. Eso no va a afectar en nada el rendimiento. Recuerden que los decimales, float son números reales, por lo tanto incluye a los enteros. Si yo guardo enteros en una matriz que está declarada como decimales, no se daña. Pero si guardo decimales en una matriz que está declarada como entero, le quita la parte decimal, ¿no? Dice, a ver, me dices que vas a guardar un entero y me pasa un 3.5, le quito el punto 5 y te guardo solo el 3. Sí, eso es lo que puede pasar. Es lo que necesitamos hacer para poder prevenir eso que se llama truncar la parte decimal, pues es justamente declarar las cosas como tipo decimal y de ahí ya el asunto se resuelve, ¿no? Vamos a ver si con esto es suficiente. Menos 3. Y a veces pueden pasar ustedes mucho tiempo probando, pero ¿dónde está? Si todo el código está bien, yo no entiendo que está mal. ¿Por qué me dice que es 1? Sí,
y realmente es porque se está comiendo la parte decimal. Fíjense que ahí ya no se comió la parte decimal. Me dice la suma es 12, nada se ha dañado, ustedes ven, era 12, siguen siendo 9 elementos, pero ahora ya me aparece la parte decimal del promedio, que es 1.33. ¿Cuál fue el único cambio que hicimos? Hacer que la matriz y la suma permita decimales. ¿Sí? Ahí le estamos dando a entender al C de que voy a trabajar con decimales y por lo tanto pues ya no me elimine esa parte de ahí. ¿Sí? Eso les puede llegar a pasar. Eso es mejor que nos haya pasado ahora para que sepamos cómo comportarnos en el caso de que eso ocurra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este sería un programa muy simple en el que está reportándome los 3 resultados acá del Excel. Si yo pusiera una captura de pantalla en el ejercicio del examen diciendo, dada ingresada esta matriz, haga un programa que muestre estos 3 resultados. Promedio, o average, como se dice en inglés, promedio, cuántos números son y la suma de ellos. Si ustedes sabrían qué hacer, el programa que acabo de hacer ahora, pues justamente hace eso de ahí, ¿no es cierto? Bueno, es un programa muy sencillo. Vamos madurándole un poco más al programa para que hacerlo un poquito más complicado y que haga más cosas. Pero básicamente se puede reutilizar mucho de este programa. Este código se los voy a dar, obviamente. Y esta parte de acá se puede reutilizar tranquilamente para ingresar cualquier matriz, ¿no es cierto? Entonces va a ser bastante útil tener este código a la mano. Voy a crear otro archivo para no borrar el código que tenía antes porque voy a modificarlo. Ahora le voy a llamar matriz 3. Bueno, ustedes saben que programar siempre se entiende como, bueno, pues planificar un algoritmo paso a paso, qué es lo que hay que hacer. Pero yo también les he dicho que tiene mucho que ver, por eso se enlaza tanto con las matemáticas, ¿no? Tiene mucho que ver en encontrar patrones. ¿Sabes? Si yo pongo fórmulas y de las fórmulas me hace más fácil poder pensar el programa, ¿no? Entonces hay que encontrar ciertos patrones y cuando yo llamo patrón es una forma muy genérica, ¿no es cierto? En el cual yo ya no tengo pues directamente los números del ejemplo, sino represento con I, con J, con índices, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tal como la fórmula que se ve acá, pues, ¿no es cierto? Esta fórmula ya no tiene los números específicos, sino tiene índices, tiene un R, tiene un I, tiene un J, ¿de acuerdo? Tiene variables. A eso me refiero yo con encontrar un patrón, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tengo que encontrar un patrón. Si yo dijera, necesito hacer un programa que me dé la suma de la diagonal principal. Recordemos que es la diagonal principal. Entonces, la diagonal principal viene a ser, pues, esta que va desde arriba hacia abajo. Este y estos números se encuentran sobre la diagonal principal. Ok, acordaránse, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Tengo una matriz de 3 por 3. Si ustedes se fijan en los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal, ¿qué pasa con las posiciones de estos elementos? Cuando me refiero a las posiciones, me refiero a los índices, ¿no? ¿Qué pasa con los índices de estos elementos? El elemento 3 se encuentra en la posición 1, 1, que es la fila 1 y la columna 1. ¿Qué creen ustedes en forma genérica que sucede con los elementos que se encuentran o con las posiciones de los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué patrón ven ahí? ¿Qué cosa escondida está ahí? Exacto. ¿Sí? Ese es el patrón. ¿Sí? Patrón es algo que se repite, ¿no es cierto? Es algo que se identifica. Eso es un patrón, ¿no es cierto? Algo que funciona en todos los casos, digámoslo así. Eso es un patrón. Entonces, claro, siempre que la fila es igual a la columna, estamos sobre la diagonal principal. En pocas palabras, siempre que I es igual a J, ¿no es cierto? Porque tengo A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, tal como leíamos en álgebra lineal, ¿no es cierto? Entonces, siempre que el índice de la fila es igual al índice de la columna, es que nos encontramos sobre la diagonal principal. Entonces, la suma de estos tres de acá, por ejemplo, me va a dar 8. Y el promedio me va a dar 266 y tengo obviamente 3 elementos, ¿no es cierto? Yo voy a cambiar mi programa para poder hacer que me reporte estos resultados, es decir, estas métricas solo para los números que se encuentren sobre la diagonal principal. Ya, ok, mucha suerte con la exposición. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona aquí. La única diferencia que debo tener con respecto a los sumas es que voy a sumar los elementos solo si se encuentran en la diagonal principal. Es decir, esta línea de acá, del suma igual a suma más a sub ij, pues debería ser solo en el caso en el que, y aquí es donde voy a usar mi patrón, solo en el caso en el que i sea igual a j.
Solo si y es igual a j, es decir, si estoy en la diagonal principal, debo hacer o acumular la suma. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si es verdad. Siempre es bueno tener un ejemplo en la mano para ir probando. Ustedes pueden hacer el ejemplo en el Excel, pero también pueden hacer el ejemplo en un cuaderno, ¿no es cierto? Entonces hacen un ejemplo en un cuaderno, calculan ahí las cosas y ahí sí van comparando con su programa. Vamos a ver, vamos chequeando qué es lo que va bien. Si no, se vuelve un poquito más complicado. Yo siempre hago cosas a mano o aparte, como en este caso en el Excel, para ir chequeando pues las cosas que mi programa debería mostrar. Ok, me dice que la suma es 8. La suma estamos bien, miren. La suma de los elementos de la matriz es 8. Realmente es de los elementos de la diagonal, es 8, ¿no? Pero acá está, coincide con la suma de acá. Ustedes pueden ver, es exactamente la misma suma, ¿no es cierto? Por lo tanto, es verdad. Basta con poner la condición de que me sume siempre y cuando y sea igual a j para que me haya considerado solamente los elementos de la diagonal principal. Voy a ir cambiando de una vez el mensaje. Pongamos diagonal nada más acá. Ok, ahora tengo que decir cuántos elementos tiene la diagonal. La diagonal tiene... ¿Cuántos elementos tendrá la diagonal? De forma genérica que me digan, ¿no? No quiero que me digan 3, sino que me usen alguna de las variables que tenemos. ¿Cuántos elementos tendrá la diagonal? ¿Tengo alguna variable que me guarde el número de elementos en una diagonal? ¿Cómo podría saber eso? Vamos, tengo alguna variable que me dice cuántos elementos tengo en la diagonal. ¿Cómo podrían calcular cuántos elementos hay en una diagonal? Tengo una matriz de 3 por 3, sabemos que hay 3 elementos en la diagonal. ¿Qué pasaría con una matriz de 5 por 5? ¿Cuántos elementos tengo en la diagonal? En una matriz de 5 por 5 tengo solo un elemento en la diagonal. Si entendemos cuáles son los elementos de la diagonal, ¿no es cierto? Ahí tengo una matriz de 4 por 4 y tengo 4 elementos en la diagonal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí tengo una matriz de 5 por 5 y tengo 5 elementos en la diagonal. Bueno, entonces, ¿qué variable será la que me dice cuántos elementos tengo en la diagonal? Exactamente, ¿no es cierto? Uno de esos de ahí, sí. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Pero en álgebra lineal también puede pasar esto. Puedo tener una matriz que no sea cuadrada. Claro, cuando es cuadrada es m o n, claro que sí, ¿no es cierto? Pero digamos que tengo una que es así. Porque en álgebra lineal puede darse el caso en que tengo algo así. La diagonal principal siguen siendo solamente los elementos que están acá. Pero ahora tengo 5 columnas. Entonces, para ser más específicos, ¿qué variable me guarda el número de elementos que hay en la diagonal principal? N es el número de columnas. La que guarda el número de filas, ¿no es cierto? Sería M, exacto. Eso sería todo, ¿ven? Es M. Entonces no hay que pensarlo mucho, realmente es M. Entonces la diagonal tiene M elementos. Y más que seguro que va a valer. Yo creo que ni siquiera hace falta probar eso. ¿Y cómo podría obtener yo el promedio de los elementos de la diagonal? Sí, repasemos de nuevo. Mi suma es 8, ahí tengo 3 elementos y el promedio va a ser 266. ¿Cómo podría yo retornar ese promedio que se ve ahí? No, ya, claro, no es cierto. Sería simplemente suma dividido para m. Claro, a ese ya era fácil porque ya sabemos que suma sigue valiendo. M es el número de elementos, pues tiene que ser siempre suma dividido para el número de elementos, ¿no es cierto? Número de elementos de la diagonal. El promedio de los elementos de la diagonal es, bueno, y como siempre hay que probar, ¿no es cierto? Y siempre probemos pues con un ejemplo a la mano para saber si es que en realidad estamos bien. Voy a probar con el mismo ejemplo para ver si me salen los mismos resultados. Y bueno, si en algún momento yo tuviera que cambiar acá uno y cambiara el 0 por un 1, por ejemplo. ¿Sí? Acá el Excel me da cambiando solito, me dice ahora la suma es 9, la cuenta es 3, el promedio es 3, ¿no es cierto? Entonces es fácil de ir comprobando los resultados. Vamos a probar con los mismos resultados que tenía antes. Incluso podríamos ingresar toda la matriz de acá, que es una matriz de 3 filas por 5 columnas. Sabemos que no va a afectar en nada, pero bueno, para que quede constancia de que sí va a valer, me va a dejar ingresar toda la matriz y va a tomar en cuenta solo los elementos que se encuentren en la diagonal principal. Porque una vez más, solo estos de acá tiene 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ninguno de los de acá tiene fila igual a columna. Ninguno de ellos. Vamos a ver. Tengo 3, 4, menos 3, 5, 0. Segunda fila. 1, 0, 2, 6, menos 2. Tercera fila. Menos 6, 6, 5, 9, 3. Y listo, estamos bien. Miren, 3 elementos, la suma es 8 y el promedio es 2.66. Correctísimo.
Entonces resulta que sí vale. Resulta que sí vale, que sí funciona esto de aquí. Bueno, capaz que en algún momento también en mi ejercicio me podría haber dicho, para que tenga más sentido, que debería yo validar de que la matriz sea cuadrada. Y si no es cuadrada la matriz, pues simplemente no hago el ejercicio y se acaba el lío. ¿Sí? Podemos poner una validación ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde puedo poner la validación? Tan pronto como tengo los valores, ¿no es cierto? No tiene sentido de que le haga a la persona ingresar toda la matriz para luego me diga, oiga, la matriz no es cuadrada, ¿no es cierto? ¿Cuándo puedo avisarle esto? Ni bien me ingresa las dimensiones. Antes de ingresar la matriz, antes de ingresar los elementos de la matriz, yo ya puedo saber si la matriz es cuadrada o no. Porque es igual como pasa en la vida real, ¿no es cierto? Que me dicen, es para mayores de 18 años. Me preguntan la edad al inicio, les digo 17, y luego me pregunta, me hace llenar todo un formulario enorme para al final decirme, oiga, pero sabe que solo es para mayores de 18. Y me decía, bueno, ¿y por qué no me dijo al principio si usted me preguntó eso? Fue la primera pregunta que me hizo. Es lo mismo acá, tan pronto como sé la respuesta a esa pregunta, pues tengo que hacer la validación. Entonces aquí yo ya puedo saber si la matriz es cuadrada o no. ¿Cómo sé cuál es la condición para saber si la matriz es cuadrada? ¿Cómo sé si la matriz es cuadrada? Correcto, ¿no es cierto? Si m es igual a n, es cuadrada y puedo hacer todo lo que se encuentra acá abajo. Voy a hacer esto más pequeño para que se vea. Tal vez exagere un poquitín. Pero bueno, todo eso se encuentra metido dentro del if. ¿De acuerdo? Entonces, si es cuadrada, hago todo esto. Acá voy a cerrar pues el if, ¿no es cierto? Listo, y si no, no hago nada. La verdad, en vez de no hacer nada, debería mostrar un mensaje de error. Ponemos caso contrario, ¿no es cierto? Si cumple, hace todo. Y si no cumple, pues tengo que mandar otro mensaje de error. Y mensaje de error podría ser error, la matriz debe ser cuadrada. Entonces, de igual manera, en muchos ejercicios se pide que esté validado que es una matriz cuadrada. Ustedes en su trabajo pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que validar que las dimensiones de las matrices sean compatibles con el producto o con la suma de matrices, ¿no es cierto? Entonces, solamente si es posible hacer el producto, pues mandan a correr el código del producto. Si no, les va a dar un error. Y lo mismo en el caso de la suma. Solamente si es posible hacer la suma, pues lo hacen. En el caso de la suma, tiene que ser las dos matrices del mismo tamaño, ¿no es cierto? Bueno, vamos a probar esto de acá. Entonces, simplemente voy a ingresar una matriz que no sea cuadrada para ver si me sale el error. 5 por 6, error, la matriz debe ser cuadrada. Eso es todo, ¿no es cierto? Y si hubiera ingresado una matriz que sí es cuadrada, como por ejemplo una matriz de 3 por 3, pues ya me empieza a pedir los elementos de la matriz, lo cual es correcto, ¿no es cierto? Y hará todo el programa que se viene. Esta sería la forma de poder validar. ¿Ok? Entonces voy a volver a los ejemplos de matrices cuadradas porque la verdad esos son los que nos interesan por ahora. Muy bien, esta la podemos olvidar por un momento. Seguimos solamente trabajando en esta matriz de acá arriba que es una matriz cuadrada. Voy a hacer esto un poquito grande para poder poner bordes porque se me esconde todo. Listo. Muy bien, entonces ahí tengo mi matriz cuadrada. Muy bien, ahora voy a pedirles algún cambio muy pequeñín. Tienen que encontrar el patrón, ¿de acuerdo? Porque de eso se trata programar. Bueno, ¿qué es lo que quiero que pase? Voy a considerar los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal, ¿ok? Voy a pintarlos de otro color tal vez. Pongámoslos de azul a los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal. Sobre la diagonal principal se logra ver, ¿no es cierto? Arriba de la diagonal principal, estos de acá. Entonces quiero que así mismo me dé de reporte la suma, el número de elementos y el promedio de aquellos números que se encuentran sobre la diagonal principal. Solo de ellos, solo del 4, el menos 3 y el 2. La suma va a ser 3, claro, 4 y 2 son 6, menos 3 es 3, son 3 elementos y el promedio es 3 dividido para 3, que es 1. Entonces, ¿qué cambios deberíamos hacer para que me muestre ahora esto? Los elementos, las métricas de los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal. Nada más. Voy a pasarles ahora. Cuéntenme, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es esa característica particular de aquellos elementos que se encuentran sobre la
por encima de la diagonal principal. ¿Qué encontraron de patrón en eso? ¿Qué es algo que les caracteriza a estos elementos que están pintados de azul? ¿Quién me puede decir? Me parece que es ese. Entonces, veamos cómo es el asunto. La posición del elemento 4 es fila 1, columna 2. De este de acá es fila 1, columna 3. ¿No es cierto? Y del 2 que tengo acá es fila 2, columna 3. Bueno, entonces a veces no estamos muy seguros, pero si hacemos que la matriz crezca, necesito hacer una matriz más grande, por ejemplo una de 4 por 4, que podemos colocar acá, por llenar con cualquier valor, ¿no? Ok, entonces también necesitaríamos incluir a estos de aquí, que también estarían por encima de la diagonal principal. Y asimismo este es el 1, 2, 1, 3, ¿no es cierto? Este de acá es el 1, 4, o sea, este 2. Este de aquí es fila 2, columna 3, es el 2, 3. Este es el 2, 4, ¿de acuerdo? Y este de acá también, que puede estar con algún número, sería pues el 3, 4, ¿no? Bueno, entonces realmente en todos los casos fíjense que el número que se encuentra a la derecha es mayor que el de la izquierda, ¿no? 1, 2, el 2 mayor que el 1, el 3 mayor que el 1, el 4 es mayor que el 1, el 4 mayor que el 2, el 4 mayor que el 3. Realmente el índice de la columna siempre es mayor que el índice de la fila cuando nos encontramos por encima de la diagonal principal. ¿Sí? Ese es el patrón. J siempre es mayor ahí, en los casos de los espacios azules. Por lo tanto, acá el único cambio que tenemos que hacer es que quienes pueden J mayor a I o I menor a J da lo mismo, tendremos que poner eso, ¿no es cierto? Con respecto a la suma por lo pronto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa hasta ahí. Aun cuando tenemos un ejemplo de 3×3, pues yo siempre recomiendo que probemos luego con otro ejemplo más grande o diferente, porque a veces parece que solo sirve para nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces hagamos de cuenta que voy a meter la matriz de 4×4 que tengo abajo. Vamos con la primera fila, 3, 4, menos 3, 2. Segunda fila, 1, 0, 2, 2. Tercera fila, menos 6, 6, 5, 1. Y cuarta fila, 3, 3, 3, 2. Dice la suma de los elementos, ya no sería, hay que cambiar el mensaje, pero bueno, dice que es 8. Vamos a ver si es verdad. Cojamos todos los elementos azules. Ok. Y me dice la suma es 8. Entonces con respecto a la suma estamos bien. Ahora es donde viene lo complicado. ¿Cómo podríamos contar cuántos elementos se encuentran por encima de la diagonal? ¿Cuál podría ser alguna manera? ¿Qué se nos podría ocurrir para contar? Para mí no está muy claro ese patrón. ¿Hay algún patrón o hay alguna otra forma en la que podemos contar eso? ¿Qué haríamos? Bueno, para mí tampoco no está muy claro el patrón. Me parece que sí, verán, para de 3×3 tengo 3 elementos, pero para de 4×4 tengo 6 elementos y para de 5×5 tengo 10. Hay un patrón ahí, hay una fórmula que se puede aplicar, pero la verdad, para no rompernos la cabeza, porque cualquier programa está bien siempre y cuando sirva, pues lo que podríamos hacer es simplemente colocar un contador, ¿no es cierto? Cada vez que un elemento cumple con esto, no solamente sumamos, sino vamos marcando un contador, ¿no es cierto? Es como que vamos revisando, decimos, este está por encima de la diagonal, sí, llevo 1, otro coincide, llevo 2, llevo 3, y al final pues simplemente cuento cuántos están. Entonces podremos poner un contador acá, ¿no? Entonces, pongámosle justamente el nombre contador, este va a ser pues un entero. Al principio el contador está en 0 y cada vez que hay un elemento que cumpla con esto de que I sea menor a J, ¿no es cierto? Pues aumentamos la cuenta. ¿Sí? Estamos aumentando la cuenta. Al final pues va a ser contador el que me diga cuántos hay. Vamos a ver si es verdad. Y por lo tanto el promedio debería ser suma dividido para contador, ¿no es cierto? Bueno, probemos a ver si es verdad, a ver si salió. Simplemente acabo de agregar un contador en lugar de estar poniendo pues un patrón. Me parece que es lo más fácil, ¿no? Pero debe haber un patrón, debe haber una fórmula también la que podemos hacer. Pero bueno, si no sale así, pues ¿por qué no? Entonces vamos a ver. Número de filas 4, número de columnas 4. Y volvamos a ingresar. Muy bien, reportemos de nuevo las estadísticas acá. Suma 8, número de elementos es 6 y el promedio es 1,33. Ustedes pueden ver, coincide todo, así que sirve. Y si probamos con una de 5×5, pues debe seguir valiendo. Estoy seguro que sí va a valer. Entonces, esta es una de las formas de poder resolver. No es la única. Capaz que alguien de ustedes encuentre un patrón o lo encuentra después y dice, bueno, hay una fórmula. Hay una fórmula, tengo que dividir para 2, sumarle 3, yo qué sé. Bueno, pero
no nos hagamos lío, simplemente podemos agregar simplemente un contador y se acaba el lío. Entonces, si ustedes se fijan acá, en todos los casos que están acá, el índice de la fila, que es el primero, siempre es mayor al índice de la columna. O sea, I es mayor a J. Ya no se van a olvidar eso, ¿no? En la diagonal, I es igual a J. Sobre la diagonal, I es menor a J. Y bajo la diagonal, I es mayor a J. Por lo tanto, lo único que se tenía que hacer era ir acá y cambiar el menor por un mayor. No hay que hacer más cambios porque el contador nos ayuda justamente a que cada vez que cumpla, incremento la cuenta. Entonces está metido en esta condición y por lo tanto va a contar únicamente si la condición cambia, ¿no es cierto? Y se cumple. Bueno, ya no hace falta poner la diagonal. Podemos cambiar los mensajes, ¿no? Existen tantos elementos, la suma de los elementos es, el promedio de los elementos es, y vamos a ver si es verdad y podemos como siempre probar con un ejemplo que sea un poquito más grande que el de 3×3 tal vez, para que se note que va a servir también, ¿no? Entonces este de acá es de 4×4, ya no voy a utilizar el de 3×3, vamos a hacer 4 filas, 4 columnas y ingresemos ese ejemplo, es 4 menos 3, 2, 1, 0, 2, 2, menos 6, 6, 5, 1, 3, 3, 3, 2. Vamos a marcar acá a ver cuánto mismo ha sido. Dice la suma es 10, correcto. Número de elementos 6, correcto. Promedio 1.66, correcto. Entonces eso ha sido todo.